Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no el Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Oremos, hermanos, cerremos los ojos, dispongamos el espíritu para que hoy el Espíritu de Dios nos hable. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, coloco en tus manos hoy esta escritura. Oro para que tú ilumines nuestras mentes y podamos entender la profundidad de todo lo que está escrito en este pasaje. Háblanos, te lo pido, Espíritu Santo, y ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, voy a ubicarlos en mi estudio. Ustedes recordarán que he estado hablando acerca de los últimos 5 días de vida del Señor Jesús. Recuerden lo que les enseñé hace unos domingos. Jesús entró un domingo en la tarde a Jerusalén, que es lo que llamamos la entrada triunfal, sobre este burrito, y la gente lo alabó, etc. Eso sucedió un domingo. Pero 5 días después, es decir, el viernes, esa misma multitud que reconoció a Cristo y lo alabó y gritaba Hosana al Hijo de David, esa misma multitud gritaba crucifícale. Así que todo lo que estoy enseñando a partir de ahí sucedió durante estos 5 días.
lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes, cuando Jesús es arrestado y llevado ante el concilio, luego ante Pilato. Así que durante estos 5 días sucedieron muchas cosas. Jesús enseñó varias parábolas que no las he enseñado ahorita. ¿Por qué? Porque yo hice un estudio de todas las parábolas una a una, incluí estas también. Así que estoy tocando algunos temas que no he tratado y que son importantes. El tema que traté hace 8 días del capítulo 22 de Mateo tiene que ver con preguntas que le hicieron los enemigos de Jesús. Usted recordará que hace 8 días que hablábamos de este tema, se unieron los fariseos con los herodianos, que a pesar de ser enemigos, se unieron con el propósito de tenderle una trampa al Señor Jesús. La trampa tenía que ver con los impuestos que se le pagan al Imperio Romano. La pregunta concreta era: Señor Jesús, ¿debemos pagar impuesto al César o no? Cuando Jesús oye esto, sabía que era una trampa y lo regaña y le dice: ¿por qué me tientan? Dígalo, hipócritas. Muestren una moneda. Le traen una moneda y el Señor les pregunta: ¿de quién es la imagen que está impresa en esta moneda? Obviamente era una moneda romana, un denario. La moneda tenía la imagen del César. Ellos contestan: la moneda, la imagen de la moneda es del César. Y Jesús sabiamente le responde: pues dele al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Yo lo enseñé, y si alguien quiere profundizar sobre el tema, pues ahí está grabado en la página de la iglesia. Pero no paró el bombardeo de preguntas. Ahora, en el mismo momento, se levanta otros enemigos de Jesús. Ya no eran los fariseos ni los herodianos, ahora eran los saduceos. Los saduceos es un grupo religioso que pertenecía al Sanedrín. Se cree que los saduceos era el grupo más grande dentro del Sanedrín. Ustedes recuerdan que el Sanedrín lo componían 71 personas. Uno que era el sumo sacerdote y los 70 que eran los líderes, los ancianos más prominentes en el pueblo judío. Dentro de estos ancianos más prominentes, el mayor número de esos 70 lo conformaban los saduceos. Los saduceos hacían parte de la aristocracia de Israel. Era gente adinerada, gente con poder político dentro de la nación, y estos saduceos eran a la vez enemigos de Jesús. Los saduceos se diferenciaban de los fariseos en que los saduceos, a pesar de ser teólogos, no creían muchas cosas. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la vida después de la muerte. Ellos enseñaban, los saduceos, que la persona al morir dejaba de existir, que una vez muerto ya se le acabó la vida a la persona. Tampoco creían estos saduceos en milagros, tampoco creían en los ángeles, sí, tampoco creían en demonios, tampoco creían en el infierno y mucho menos en el cielo. Ellos, la verdad, yo me sorprendo, son teólogos pero no creen en nada. Entonces yo no sé qué es lo que creían, pero bueno, hacían parte del Sanedrín, eran judíos muy poderosos, pero no creían muchas cosas. Entre estas, no creían en la resurrección de los muertos. Así que estos judíos le hicieron una pregunta maliciosa al Señor. Ellos querían de verdad avergonzar a Jesús, ridiculizarlo por medio de la pregunta de la resurrección. Ellos le dicen: Moisés nos dijo que si un hombre moría y no dejaba descendencia, su hermano debía casarse con la viuda y levantar
prole a nombre del difunto. Ellos lo estaban haciendo maliciosamente porque, repito, los saduceos no creen en la resurrección. Entonces le presentan una historia inventada, absurda, pero lo hacían, repito, tratando de ridiculizar la doctrina de la resurrección. Recuerden ustedes que en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, Jesús se proclamó como la resurrección y la vida. Así que ellos querían ridiculizar a Jesús. La historia inventada era la siguiente: un hombre se casó con una mujer y al no poder tener hijos murió el hombre. La viuda quedó sin hijos. Entonces su hermano inmediatamente de edad se casó con ella. Pero resulta que este también se murió y la mujer volvió a quedar sin hijos. Pasó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Todos la tuvieron como mujer y todos se murieron. Vaya, qué historia tan absurda. Bueno, pero así son los saduceos. La pregunta es, cuando lleguen todos estos muertos resucitados al cielo, ¿de quién va a ser mujer ella? Porque los 7 fueron sus maridos. Entonces Jesús, viendo la malicia y la mala intención que había en sus corazones, le dice: ustedes son unos ignorantes, no conocen la escritura, están errando en dos cosas. La primera es que no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la palabra dice que en el cielo los que hoy somos marido y mujer seguiremos siéndolo. No existe ningún libro que diga que en el cielo la pastora Betty y yo vamos a seguir siendo esposos. No hay ningún versículo que diga eso. Así que los saduceos, siendo teólogos, desconocían esto. Por eso le dice: erráis ignorando las escrituras. Lo segundo que ellos ignoraban, aparte del desconocimiento de la Biblia, era que no conocían el poder de Dios. Pues si Dios levantó al hombre del polvo de la tierra en el Edén, ¿qué le impide a ese Dios que hizo al hombre de la tierra? Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué le impide a ese Dios que creó al hombre de la tierra resucitar a los muertos? Entonces el Señor usa un pasaje de Moisés en Éxodo 3, versículo 6, cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Y Dios le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y el Señor le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Señor Jesús dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que el Señor dejó avergonzado a estos saduceos, y dice la palabra que toda la gente que oía a Jesús quedaba admirada por las respuestas tan sabias que procedían de la mente más grande del universo, que es la mente del Señor Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Entendieron la historia? Levante la mano el que la entendió. Bueno, como ya la entendió, la vamos a estudiar. Vamos a ir a la palabra, la vamos a escudriñar. Amén. Primer punto en Números Romanos: la trampa, porque esta fue otra trampa, otra malicia, pero ya de los saduceos. Primero en Números Romanos, la trampa. Mateo capítulo 22, versículo 23 y 24. Vamos a leer estos dos versículos. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Mucha atención a esto. Los saduceos, con todo y ser teólogos, dicen que no hay resurrección. No creen en la resurrección. Como ya les dije, no creen en milagros, no creen en ángeles, no creen en demonios, no creen en el infierno, no creen en resurrección, nada. Ellos dicen: vivimos en este mundo, hay un Dios, sí, pero una vez que nos morimos, hasta ahí fuimos. No existe nada después de la muerte. Esa es la tal doctrina de los saduceos. Hoy esa doctrina la tienen algunas personas, mucha gente.
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al fin y al cabo me voy a morir, así que hágale. No hay problema. Fornique, mi hijo, dele como a violín prestado, mi hijo, que eso no hay problema. Usted se va a morir. Ese es el cuento de mucha gente, ¿no? Jarte como una yegua soleada, que me voy a morir al fin y al cabo. ¿Cuál es el problema? Drogue, se fume, peque, haga lo que quiera. Esa es la tal doctrina de mucha gente. Pero diga: mentiroso Satanás. La vida comienza realmente cuando partimos de este mundo. Ahí comienza de verdad la vida. Lee por favor esto. Para tenderle una trampa al Señor Jesús, los saduceos recurrieron a la ley hebraica del levirato. Voy a hablar de esto un poquito. Por favor, lee el otro y ya lo voy a explicar. Para tenderle una trampa al Señor Jesús, los saduceos recurrieron a la ley hebraica del levirato. Voy a leer un versículo y ya les hablo de esa ley. Lee conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6. Deuteronomio 25, 5 y 6. Esta es una orden de Dios. Oiga lo que Dios dijo. Esta es la ley del levirato. Ya la voy a explicar. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella, que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de del difunto, no sea borrado de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Sucedía el caso de que de pronto una persona casado con una mujer moría antes de que ella tuviese hijos. Entonces la viuda no podía irse a casar con quien quisiera. Tenía que casarse con su cuñado. Esto era una ley, se llama la ley del levirato. Esta ley le prohibía a la mujer irse a casar con otro, sino que tenía que casarse con el cuñado. Es decir, que el cuñado, el hermano del muerto, levantaba hijos con su cuñada, obviamente se casaban, tenían hijos, y el primer hijo de la pareja, varón, el primero, varón, tomaba el nombre del difunto. Entonces, si el difunto se llamaba Pepito, al niño le ponían Pepito. Y la herencia del difunto se le pasaba o se le entregaba a ese niño. Ese niño reemplazaba al muerto. A esa ley se le llama la ley del ¿qué? Levirato. La palabra levirato viene del latín levir, que significa hermano del muerto. Eso es lo que significa la palabra levirato. Repito, viene del latín levir, que significa el hermano del muerto. Esa ley del levirato la aplicaban otros pueblos, no solo el pueblo judío. La aplicaban los mongoles, los tibetanos, los chinos también. En algunos de sus clanes aplicaban la ley del levirato. La aplicaban también los hebreos, en este caso el pueblo judío. Los junos también practicaron la ley del levirato. Si ustedes leen en su casa, yo no tengo tiempo para tocar todos estos temas, pero si ustedes quieren conocer un poco más de la ley del levirato, les invito a que lean en la casa el libro del Génesis, capítulo 38. Voy a narrarle algo de esto, no lo puedo narrarlo todo, pero le voy a narrar algo. Dice el Génesis 38 que Judá, que era uno de los hijos de Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Una de las tribus de Israel era la tribu de Judá. Este Judá tuvo 3 hijos: el mayor, Onán el segundo y Selá el tercero. El primogénito, se casó con una mujer llamada Samar.
Tamar, con esta mujer tuvo un tiempo de vida, pero la palabra dice en el Génesis 38 que era muy pecador y Dios lo cortó, lo mató, lo quitó de la tierra. Así que esta mujer, Tamar, quedó sola. Obviamente había que aplicar la ley del levirato. Su hermano Onán tenía que casarse con ella. Dice la historia que Onán se unió a ella en matrimonio con la viuda, su cuñada, pero este hombre resultó más malo que el que murió. ¿Por qué? Porque él tenía relaciones sexuales con su cuñada, la que ahora era su esposa, pero para no dejarla embarazada, porque él sabía que la descendencia que naciera no sería de él, sino del hermano muerto, pues este hombre hizo cosas perversas y era que vertía en tierra. No me diga que le explique eso, porque usted tiene que tener un poco de imaginación. Entonces, cada vez que él se llegaba a Tamar, vertía en tierra para no dejarla embarazada. Cuando Dios vio esto, lo mató a él también, porque Dios estaba furioso, porque este hombre quería la relación con la mujer, pero no quería cumplir el levirato. Entonces quedaba el tercer hijo, Selá, y Judá dijo: esta mujer ya me ha matado a dos, a y a Onán. No, ella no tenía la culpa. Ellos morían era por su propio pecado. Así que si usted quiere saber el resto, pues lo invito a que lea en la casa Génesis 38, porque me salgo del tema. Bueno, ¿quiere que se la narre toda? Ay, es la pereza de leer, ¿no? Bueno, le voy a contar la historia, ¿no? Entonces resulta que Judá dijo: no, yo no le puedo entregar al pelado. Selá era un muchachito. Entonces Judá le dijo: deja que el muchacho crezca, cuando él ya sea más grande yo te lo entrego como tercer esposo, pero que este no me lo mate. Pasaron los tiempos, Selá se hizo ya un muchacho, ya podía casarse, pero Tamar veía que Judá no le entregaba a Selá como esposo. Entonces ella se enfureció y hizo algo que no quiero que nadie lo imite, pero yo le narro lo que dice la Biblia. Ella se disfrazó de prostituta, se paró en una calle, eran campos en la carretera, pues, y por allá pasó Judá, el suegro, pero ella estaba disfrazada. Entonces Judá, como acababa de enviudar, su esposa había muerto, quiso tener relaciones con ella, pensando que era una prostituta, sin darse cuenta que era su nuera. Bueno, se llegó a ella. Él quedó de mandarle un cabrito de pago por el favor sexual, pero cuando le trajeron el cabrito, esta mujer no apareció. Al poco tiempo se escuchó la noticia: Tamar debe ser apedreada porque fornicó, porque es una adúltera, una pecadora, está embarazada. Entonces el suegro Judá dijo: hay que matarla, no hay que perdonársela. Entonces Tamar dijo: listo, si me van a matar, dígale a mi suegro que me va a matar, que el niño que estoy esperando en mi vientre es del dueño de estos artículos que me dejó, porque Judá le dejó en garantía por mandarle el chivito, la cabrita, le dejó su báculo y le dejó otra prenda. Entonces ella le dijo: dígale que yo estoy embarazada de este personaje, el dueño de estas cosas. Cuando llegaron allá, Judá se avergonzó. Él dijo: esta mujer resultó más justa que yo, no hay que matarla, porque si no me tienen que matar a mí también, ¿no? Así que yo soy el culpable, no le entregué a mi hijo Selá, y por eso ella hizo lo que hizo. Entonces lea el resto de la historia en la casa y va a ver lo bonito que es, aprende muchas cosas en la casa. A esto se le llama la ley de ¿qué? Perdón, levirato. No lo olvide. Bueno, lee conmigo. Buscando ridiculizar al Señor Jesús y su doctrina de la resurrección, los saduceos inventaron una historia. Pero yo quiero, hermano, que vuelva a leer esto. La historia tenía un propósito: era ridiculizar a Jesús, era que el Señor quedara avergonzado y que el Señor no supiera qué responder. Esa era la verdad. La historia la vamos a leer, ya la sabe, pero la vamos a leer. Mateo 22, 25 al 28.
Hubo pues entre vosotros 7 hermanos. Primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos querían ridiculizar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Dice eso, ¿cuál resurrección? ¿Qué cuento? Espérele, le ponemos una trampa aquí a Jesús. Ya que dice que Él es la resurrección y la vida, venga a ver cómo sale de esta. Inventémonos una historia. Y se inventaron este cuento. 7 hermanos se casaron con la misma mujer y todos se murieron. En el cielo, ¿quién va a ser el marido de ella? Porque todos los 7 fueron maridos. Era una trampa para ridiculizar a Jesús y su doctrina de la resurrección. Lea conmigo. Como teólogos liberales, los saduceos negaban la resurrección de los cuerpos, la existencia de seres angelicales y la realización de milagros. Estos no creían en nada. Yo no sé cómo podían ser teólogos, pero no creían en nada. Por la dureza de su corazón, los saduceos terminaron rechazando a la única fuente de la resurrección y la vida. ¿Quién es esa fuente? Jesús. ¿Qué es lo que hace que una persona realmente se condene? Cuando se atreve a negar al único que le puede dar la vida, y es a Jesús. Voy a leer unas palabras que Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 25. Recuerda que Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta estaba desconsolada, María también, estaban tristísimos. Y Jesús, ¿qué le dijo a estas hermanas? Usted me ayuda. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo crean. Cuando muere un ser querido, duele profundamente, pero esta palabra debe traer consuelo. Si tu padre, tu madre, tu hermano, tu cuñado, quien haya muerto, era un creyente, tenlo por seguro que estará en la resurrección en el día postrero. En este momento su espíritu está con Dios, pero cuando Cristo regrese y está por venir, ese cuerpo que fue enterrado, cremado o lo que hayan hecho con él, resucitará en un cuerpo de gloria. Es lo que dice la palabra de Dios y es lo que creemos los hijos de Dios. Lee conmigo. El problema con los saduceos no radicaba en la doctrina bíblica, sino en su ignorancia. O sea, ellos negaban la resurrección. Pero no, el problema no era de la doctrina de la resurrección. El problema era de la ignorancia que había en la mente de estos, entre comillas, teólogos. Teólogos que no saben nada. Miren lo que Jesús les dijo. Primero, los saduceos ignoraban las escrituras. Es increíble, hermano. Eran doctores de la ley. Eran las columnas espirituales de la nación judía. Y no conocían la palabra. No conocían la Torá, que era las escrituras de esa época. Es lo que Jesús les dice. Mateo capítulo 22, versículo 28 y 29. ¿Qué le dijo Jesús? En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Dígalo más duro. Erráis, ignorando las escrituras. Jesús los trató de ignorantes. Ignorantes de algo que deberían dominar perfectamente: las escrituras. ¿Por qué Jesús les dijo: ustedes son unos ignorantes, no conocen la palabra? Son maestros de Israel, los llaman rabinos, pero ustedes de rabino no tienen nada, no saben nada, no son maestros, son unos perfectos ignorantes. ¿Por qué Jesús fue tan rudo con ellos? Porque en ninguna parte de la Biblia se dice que en el cielo
la relación matrimonial terrenal continuará en el cielo. Eso no lo dice ningún libro. Los judíos en esta época, la Biblia de ellos era la Torá. Los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aparte de eso, ellos tenían los profetas, los escritos de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, etc. Todos los profetas. Aparte de eso, tenían las tradiciones de los ancianos, los escritos de los ancianos, que con el tiempo terminaron cambiando la palabra de Dios por los escritos de los ancianos, que es el Midrash y el Talmud. Pero todo ese conocimiento no les servía. ¿Por qué? Porque ni siquiera se habían dado cuenta de que en el cielo ningún pasaje de la Biblia o de la escritura de aquella época decía que en el cielo los esposos seguirán siendo esposos. Eso no dice la Biblia. Entonces Jesús les dice: ustedes son una partida de ignorantes. Ignoran las escrituras, no la conocen, no conocen las escrituras. Lean por favor esto. Aunque los saduceos eran teólogos, aún así no conocían las escrituras. En ninguna parte de las escrituras se afirmaba que la relación matrimonial continuaría en el cielo. Usted lea Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lea los profetas, y en ningún pasaje dice: en el cielo el marido y la mujer seguirán siendo marido y mujer. Eso no dice en ninguna parte. Pero ellos lo daban por hecho. Para burlarse del Señor, se inventaron algo que no está en la Biblia. Yo me temo que hoy en el mundo está pasando lo mismo. Tenemos una cantidad de gente dirigiendo iglesias que no conoce la Biblia. Es aterrador. Abriendo iglesias y no conocen ni siquiera la palabra, ni siquiera han leído la Biblia completa y ya están abriendo iglesias. Usted no puede abrir una iglesia y después entrar a estudiar un instituto. Eso es tanto como un cirujano abrir un cuerpo y después entrar a la escuela de medicina. Es ridículo. Primero tienes que ir a la escuela de medicina, recibir el grado como médico y ni siquiera puedes operar, ¿no? Tienes que hacer un posgrado en cirugía. Y cuando haces el posgrado, te especializas en el campo que vas a operar. Y después ya te atreves a abrir un cuerpo. Pero tenemos en el campo espiritual gente haciendo cirugías espirituales a un montón de almas sin saber qué están hablando. Y es por eso que hay tanta falsa doctrina en este mundo, porque tenemos una cantidad de gente enseñando palabra cuando ni siquiera conocen las escrituras. Y esto pasaba en los tiempos de Jesús. Así que si tiene ganas de abrir una iglesia, deténgase. Pregúntese primero varias cosas. ¿Estoy capacitado para pastorear una iglesia? Sí. Terminé un instituto bíblico, me fue muy bien, le saqué 5 al pastor Abraham en todas sus materias. Listo, por ahí vamos bien. Hágase la otra pregunta: ¿Dios me está llamando para abrir una obra o la estoy abriendo porque quiero conseguir un trabajo? Contéstala. Si tú vas a abrir una iglesia para que te dé dinero, detente. Esa no es la razón. Te vas a hundir y vas a fracasar. ¿Cuántos han venido a mí de la iglesia? Pastor, Dios lo bendiga, fue muy agradable estar con usted aquí unos años, pero el Espíritu Santo me ha mostrado que se cumplió el tiempo. Cuando a mí me hablan del tiempo, yo ya sé para dónde va la vaina.
El ciclo se ha cumplido. El Espíritu Santo me está mostrando que yo tengo que abrir una iglesia. Ah, bueno, hermano, listo, que Dios lo bendiga. A mí no me lo ha mostrado, pero que Dios lo bendiga. Y se van y se pegan la estrellada del siglo. Y abren una iglesia, como quien abre una panadería, una pizzería, qué sé yo. Y a los 2, 3 meses se quiebra. Porque es que esto no es así, hermano. Dios tiene que haberte llamado. Tiene que haber ese llamado a tu corazón para que tú te atrevas a pastorear una iglesia. Porque tú le darás cuenta a Dios por las almas. Ahora, si Dios quiere abrir una obra de verdad, es obvio que tiene que hablarle también a la cabeza, ¿no? Entonces piense muy bien lo que va a hacer. En ninguna parte de la Escritura se afirma que la relación matrimonial continuará en el cielo. Mateo 22:30. Mire lo que Jesús le dijo. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí hay un error de muchas que malinterpretan este versículo. Ojo que Jesús no está diciendo que en el cielo vamos a ser ángeles. No. Jesús no está diciendo que vamos a ser ángeles, sino que respecto al matrimonio seremos como los ángeles. Es decir, que los ángeles no se casan en el cielo. Pero en ningún momento está diciendo que la iglesia van a ser ángeles. La iglesia es muy diferente a los ángeles. Simplemente Jesús dice que cuando los muertos resuciten, van a ser similares a los ángeles en el sentido de que en el cielo no nos vamos a casar. Así que, Pastora Betty, vamos a ser cachas en el cielo, amigos, pero no podremos seguir siendo esposos. ¿Nos vamos a reconocer? Claro que nos vamos a reconocer. Alguien me preguntaba, pastor, ¿en el cielo uno se va a recordar que era el esposo? Claro que sí, hermano. Vamos a recordarnos quiénes somos, pero no va a continuar el matrimonio. Vamos a ser hijos de Dios. Vamos a ser parte de la iglesia del Señor. Alguien también me decía, pastor, y en el cielo la mujer va a seguir siendo mujer y el hombre, hombre. Yo creo que sí. No veo por qué no. ¿Qué tiene de raro? La única diferencia es que no va a haber matrimonios. Vamos a ser hermanos en Cristo, con una función diferente. Alguien dirá, qué aburrimiento, porque tú solo piensas en las cosas del mundo. Pero ahí en el cielo hay muchas otras cosas que hacer. Así que los que quieren ir al cielo, a lo que está pensando, ni sueñe. Ni sueñe, hermano. En el cielo, dice la palabra, no habrán matrimonios. No habrán relaciones sexuales. No habrá nada de eso. ¿En qué no la vamos a pasar? Pues eso tiene que llegar arriba para que se acuerde. El cielo nos esperan cosas hermosas, diferentes a las cosas carnales de este mundo. Segundo, los saduceos desconocían el poder de Dios. El Señor les dijo, es que ustedes son unos ignorantes. No conocen las Escrituras, pero tampoco conocen el poder de Dios. Esto fue lo que les dijo en Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? Aparte de que no conocen la palabra, que se están inventando el cuento de que en el cielo esa mujer va a tener 7 maridos. Todo esto se lo están inventando ustedes porque son una partida de ¿qué? Ignorantes. Aparte de eso, ustedes también desconocen el poder de Dios. Obvio, ¿cómo no lo iban a desconocer si Dios levantó la humanidad del polvo de la tierra? Dios levantó al hombre de la nada, de la tierra, sopló en él aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿En qué sentido desconocían el poder de Dios? Pues si Dios fue capaz de resucitar, de darle vida a un poco de tierra,
¿será que le va a quedar grande resucitar a los hombres de la misma tierra? Eran unos ignorantes. Y es ahí cuando el Señor va al libro del Éxodo, en el capítulo 3 y versículo 6. Ya lo vamos a leer ahorita. Lee conmigo. Aunque los saduceos eran teólogos, aún así desconocían el poder de Dios. Esto es todavía más lamentable. ¿Está pasando hoy en día que teólogos desconocen el poder de Dios? Sí. Si Dios creó al hombre del polvo de la tierra, viene la pregunta: ¿qué impediría levantarlos de los muertos? Si a Dios no le quedó grande hacer una imagen, una figura de barro y darle vida, ¿será que este Dios que creó al ser humano del polvo de la tierra le va a quedar grande volverlo a hacer? Eso es una ignorancia del poder de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hablemos un poquito de esto. ¿Por qué Jesús se refirió a este pasaje de la Escritura? Porque fueron las palabras que el mismo Creador le dijo a Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés fue el caudillo que Dios envió para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La vida de Moisés divídala en 3 partes: 40 años, 40 años y 40 años. Moisés vivió 120 años. Los primeros 40 años, siendo un judío, fue criado en el palacio del faraón. A los 40 años tuvo que escapar por haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo. ¿Conocen la historia o no? Los que no la conocen, le invito a leer la Biblia. Éxodo capítulo 3. Estando cuidando las ovejas en la península del Sinaí, junto al monte Horeb, Moisés tiene una visión. Observa que hay un árbol que se está quemando. Que arde en fuego, pero que no se quema. Es una zarza, está llena de fuego, pero él ve que no se consume. Y Moisés se acerca allí. Tenía 80 años cuando sucedió esto. Vivía en la casa de su suegro Yetro, y la hija de él era su esposa Séfora. A los 80 años Dios le hace un llamado, así que Moisés ya llevaba 40 años en el desierto. Dios llama a Moisés y le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Era el monte de Dios, el monte Horeb, el monte Sinaí. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, porque todo el pueblo judío procede de ellos. Abraham fue el primer hombre que Dios llamó para crear al pueblo judío. Éxodo capítulo 12, Dios lo llama: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te diré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Abraham sale. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Me interesa Jacob. Jacob tiene ¿cuántos hijos? 12, que son las 12 tribus de Israel. Así que Jesús está diciéndole a estos saduceos: ustedes ignoran no solo las escrituras, sino el poder de Dios. Porque Dios le dijo a Moisés lo siguiente: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ponga atención. Muchas de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas no se cumplieron mientras ellos vivían. Le pongo un ejemplo. Abraham levanta la mirada y mira: todo lo que ves te lo voy a dar a ti, todo este territorio.
desde el mar grande, el mar Mediterráneo, hasta el río Éufrates, lo que hoy es Irak. Todo esto será tu territorio. Desde Egipto hasta Siria, todo esto es para ti. Pero si tú lees las escrituras me dicen que Abraham vivió como forastero en tierra ajena, que para enterrar a su muerta, su esposa Sara, tuvo que comprar una cueva en Macpela para poderla enterrar, y se murió. Entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? Las promesas de Dios no las vio Abraham, se murió sin recibirlas. Entonces Dios mintió, porque la promesa no se cumplió. Llegó el día de la posesión de la tierra. Josué entra a la tierra prometida, toman control de la tierra, reparte la tierra a las 12 tribus. Pero resulta que la tierra no llegó sino hasta el Jordán y un poquito más, donde estuvieron la media tribu de Manasés, pero nunca llegó hasta el Éufrates. Entonces Dios mintió, porque nunca tuvieron este terreno. ¿Cómo va a ser Dios para cumplir esta promesa? ¿Cómo le va a cumplir a los patriarcas lo que les prometió? La única forma en que Dios cumplirá lo que le prometió a los patriarcas es cuando Él los levante de entre los muertos y les entregue la tierra que Él les prometió. No hay otra. La resurrección es básica para que Dios pueda cumplir sus promesas. Dios me ha hecho una promesa a mí, a ustedes también, pero le voy a poner mi ejemplo. Dios me ha hecho una promesa que yo en el cielo no voy a estar cojeando, que yo no voy a necesitar un aparato ortopédico para poderme desplazar. Dios me ha prometido que en el cielo no voy a tener enfermedades, nada me va a doler. ¿Cómo hace Dios para cumplirme algo que hoy no lo veo? Dígamelo. Resucitándome de entre los muertos y dándome la promesa de un cuerpo glorioso para vivir eternamente en el cielo. Ahora, todo esto yo lo tengo que sustentar con la Biblia. Lee conmigo. Algunos de los pactos, no estoy hablando de corre al teléfono, no, yo estoy hablando de esa vaina. Algunos de los pactos que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob no se cumplieron en el transcurso de sus vidas. No se cumplieron. Mira lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 13. Mucha atención, porque va a hablar de los patriarcas y de los héroes de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, todos estos. Ojo, ojo, murieron. Ahí es cuando usted ayuda, hola. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ojo, se murieron, pero Dios no les entregó lo que les prometió. Entonces Dios está mintiendo. Pero mire después cómo sigue. ¿Por qué murieron sin recibir lo prometido? Porque miraban de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron sin recibir la promesa, sin recibirle el terreno que Dios le prometió. Lee conmigo. La única forma en que Dios cumpliría con estos pactos era resucitando a los patriarcas. No había otra, hermano. Por eso fue que Jesús les dijo, Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
¿Qué es lo que les está diciendo Jesús a estos saduceos? Abraham, Isaac y Jacob están perfectamente vivos ahora en la presencia de mi Padre, y muy pronto mi Padre les va a dar la promesa. Lo que les prometió se los va a cumplir, porque Él es un Dios de promesas que cumple lo que promete, porque Él no va a mentir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los patriarcas partieron de este mundo convencidos. Ojo, que Dios los levantaría de la muerte para entregarle las promesas. Yo cuando me muera, si Dios me manda a un lecho de enfermo, voy a estar pensando en esto. Voy a estar en el cielo, corriendo los 100 metros planos. Siempre he soñado correr, nunca he podido correr. Y cada vez que veo a alguien correr, lo miro y digo, se ve muy rico, ¿sí o no? Levantarse uno en la mañana, salir a trotar. Yo no lo puedo hacer, sueño con hacerlo. Pero es la promesa de Dios. Y algunos de ustedes que lo pueden hacer, la jartera no los deja, ¿no? La pera. Qué rico poder levantarse a trotar, genial. No lo puedo hacer, pero sé que en el cielo lo voy a hacer. Así que los que quieran ir a trotar en el cielo me avisan y salimos a trotar. Vuelvo a leer el pensamiento, por favor. Léalo conmigo. Los patriarcas partieron de este mundo convencidos que Dios lo levantaría de la muerte para entregarle la promesa. Acuérdense lo que leímos. Ellos murieron sin recibir la promesa. Pero sigamos leyendo. Hebreos 11, 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. Mucha atención. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso fue que Abraham le dijo a Lot: agarre lo que quiera, mío. ¿Quiere para allá? Hágale. ¿Quiere para allá? Hágale. Yo no voy a pelear por eso. Yo no tengo puesta la mirada en esto. Yo tengo puesta la mirada en lo eterno. Allá es donde yo quiero estar. Y allá es donde Dios le va a cumplir la promesa. Así que esto me tiene que enseñar algo. En el milenio, cuando Cristo establezca el reino, todas las promesas de los patriarcas se cumplirán. Es decir, que la tierra de Israel ya no va a ser esa franquita ahí en el Mediterráneo, amarrada no. La tierra va a ir desde el Mediterráneo hasta el gran río Éufrates. Eso va a ser cuando Cristo establezca su reino milenial en la tierra. Se va a cumplir. Y Dios le cumplirá la promesa. Y termino con esta última frase. La sabia respuesta del Señor dejó admirados a los presentes. La vez pasada los dejó locos cuando les dijo: pues dele al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Ahora los volvió a dejar locos, dándole esta respuesta. ¿Ustedes me vienen a avergonzar a mí? ¿A mí, que soy el autor de la palabra? Debía darles vergüenza a ustedes, partida de ignorantes. No conocen la Biblia, tampoco conocen el poder de Dios. Así que la respuesta del Señor dejó con la boca abierta a todos. Mateo 22, 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y yo como pastor pues me admiro más de ver al Señor con qué elegancia y con qué sabiduría
le tapó la boca a 3 de sus enemigos: los fariseos, los herodianos y ahora a los saduceos. Alabado sea el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Pongámonos de pie, hermano. ¿Les gustó el estudio? Bueno, me alegra. A mí también me gusta mucho poderles enseñar y confío en Dios que Dios me permita seguirles enseñando. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es hermosa, porque tu palabra nos forma, nos enseña, nos capacita. Bendice, Padre amado, esta palabra hoy, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que nos has enseñado. Hermano, la enseñanza de todo esto es una muy sencilla. Cristo quiere que vivamos en el cielo con Él. Juan 14:1. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararos lugar, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere llevarte al cielo, a mí también. La única forma en que Él puede llevarte es que tú hoy lo recibas como Señor y Salvador. Jesús dijo en Juan capítulo 17: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, que aquellos que tú me has dado vean que yo soy lo que dije ser, que ellos estén conmigo en el reino de mi Padre. Él los quiere llevar, hermano, pero puede hacerlo siempre y cuando tú quieras ir con Jesús. Entonces la pregunta es: ¿de verdad quieres ir al cielo? ¿Recibir un cuerpo de gloria que no se envejece ni enferma? Porque la palabra dice: os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y los cuerpos, los muertos serán resucitados en cuerpos incorruptibles. Nosotros que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué? Porque es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Y cuando este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la promesa de Dios. Destruida es la muerte por la victoria de Cristo en la cruz. ¿Quieres un cuerpo de gloria como el que Cristo nos promete? Un cuerpo que no enferma, que no se envejece, que no sufre, que no llora, que vive en una constante felicidad. No, no es una fábula ni una historieta la que te estoy narrando. Es lo que dicen los profetas. Recibiremos un cuerpo de gloria como el que Cristo tenía aquí en la tierra. Lo recibiremos los que creemos en Jesús, los que le hemos recibido. Porque Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quieren que Cristo los lleve al cielo? Entonces vengan y recíbanlo. Pasen aquí al frente, permítale al Señor que hoy tome sus nombres y lo anote en el libro de la vida, para que cuando Él regrese, ustedes vayan al cielo y puedan pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia redimida y lavada con la sangre del Cordero. Así que vengan aquí, y los que de arriba quieran recibir a Cristo, por favor pasa al frente. Voy a orar por ustedes para que hoy Dios les dé la vida eterna, y cuando Él regrese, ustedes puedan ir al cielo con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pasa porque el tiempo se va, hermano.
Bueno, gloria a Dios. Voy a orar por los que quisieron. Los que no quisieron, se perdió el boleto al cielo. Lo dejó, lo desechó hoy. Pero no te voy a rogar hoy. Es una decisión tuya. Tú decides. Yo simplemente te predico. Padre, hoy en el nombre de Jesús, te presento a estos hermanos que están aquí y que quieren ir al cielo. Que quieren que tú, cuando vengas, te acuerdes de ellos y los lleves al reino. Hermanos, cierre los ojos. Los que están arriba hagan lo mismo. Con las manos levantadas al cielo, dígale: Señor Dios Todopoderoso, hoy reconozco que Cristo es el único que me puede salvar, el único que me puede dar la vida eterna. Yo por eso hoy abro mi corazón y recibo a Jesucristo como es mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesús, entra a mi vida. Por favor, dame la vida eterna. Yo quiero que cuando tú regreses, me lleves a tu reino, me recojas y me hagas parte de la iglesia. Hoy te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Entra a mi vida y dame la vida eterna. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ya han entregado su vida a Cristo y va a ser un hecho. Lo que ustedes han orado con fe se cumplirá. Dios va a enviar a Jesús muy pronto y los va a recoger y los va a llevar al reino de los cielos, a nosotros también. Así que queremos prepararlos para este día. Queremos regalarle la palabra de Dios. Uno de estos evangelios va a ser suyo. Lo van a llevar a la casa, lo van a leer. Esa es la palabra de Jesús. Es la palabra que Cristo vino a predicarnos. No lo voten, léanlo, porque este evangelio les va a ayudar a encontrar el camino a la vida eterna. Espero que lo vayan a votar y lo lean. Se los vamos a regalar. Por favor, acompaña a estas personas que están aquí atrás. Si alguien me ayuda a recoger esto, le agradezco. Y ellos los van a llevar a un lugar y van a orar por ustedes. Amén. Ellos los van a llevar y los van a traer. Que Dios los bendiga. Vayan en medio de este aplauso en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Bueno, iglesia, que Dios los bendiga. Y gracias por haber venido. Vamos a terminar con esta alabanza y luego vamos a ir a casa. Y que Dios tenga misericordia de Colombia y le podamos ganar a Polonia. Que sea la voluntad de Dios. Nos vemos. Chao.